El punto es, y después de que te quejaste, porque es lo que la experiencia que yo digo que me pasó con el laburo. Si yo me podía enojar, el sistema funciona mal, este compañero, lo que vos quieras. Y, porque cuando yo me hice la pregunta, Juli, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Te vas a quedar quejándote 30 años de tu vida? Esa pregunta es dura de hacerse a uno mismo. Siempre buscamos factores externos a los cuales no se vendió un día bien, pero no porque el país, no porque Argentina, no porque las importaciones, no porque esto, porque lo otro. Bien, factores externos. Y ahí es donde vas, y lo vengo poniendo en práctica, lo hemos charlado mucho, esto de qué hago ahora. Lo que me decís es que lo placentero te alivia totalmente, o sea. Exacto, ahí lo entendiste claramente, porque lo que me cuesta a veces explicarle a las personas es, che, Juli, ¿por qué yo sostengo conductas autodestructivas? Y yo le digo, vos y todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Urban Podcast. En esta ocasión con una invitada, una súper invitada, la licenciada en psicología, Julieta Gambarri. Juli, ¿cómo estás? Hola Juanca, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. La verdad que muy emocionada por ver qué va a salir de este episodio. Muy bien, vamos a hablar de cosas que por ahí la gente da por sabido, da por sentadas, pero bueno, me interesa esta charla porque es un área que creo que tiene mucho valor, que hay muchas cosas importantes para tocar y bueno, quería arrancar preguntándote por qué empezaste a estudiar psicología, por qué decidiste meterte en esa área que es profunda, ¿eh? Es profunda, bueno, la verdad que es una pregunta fuerte para mí. Yo creo que todos los psicólogos nos vemos tocados en nuestra vida con alguna que otra experiencia en donde nos hemos interpelado por el comportamiento humano. Y en mi caso fue el sufrimiento de personas muy cercanas. El mío propio, en su momento, la separación de mis padres a mis 13 años fue bastante difícil en la familia en particular. Y luego a los 17 años yo estaba con plena crisis vocacional, viendo que iba a estudiar, psicología era una de las opciones, y mi mamá hace un episodio maníaco, dentro de lo que después, tiempo después se diagnostica un trastorno de bipolaridad, y fue muy caótico. Sumado a eso, yo tenía una amiga, entre los 15, que había tenido una experiencia muy compleja en la niñez y en ese momento presentaba ciertas conductas de autoagresión. Y todas esas cosas a mí me impactaron mucho, o sea, no sabía cómo manejarlas y un poco estudiar psicología era, bueno, che, yo quiero entender qué pasa acá. Y esa impotencia que a veces uno siente con la gente que quiere y no puede ayudar y no puede dar una mano, a veces se transforma en un propósito de vida para llevarlo a otras personas y para entenderme a mí misma, sin duda. Bien, ¿te cambió la vida la psicología? Me la cambió, sí, sí. O sea, más que la vida, la forma de pensar quizás, o de ver las cosas, ya que Sí. habías vivido esas cosas que me decís, era como que, bueno, te metiste ahí y dijiste, me está cambiando. Sí, yo iba a buscar respuestas. Claro, Durante la carrera fue difícil encontrar respuestas, la verdad que incluso recuerdo, ¿no? Cursillo de nivelación, auditorio de 300 personas o más, y yo levantando la mano y preguntando si las enfermedades mentales se curaban, si la psicosis se curaba, si cuestiones así. La curiosidad estaba ahí. No encontré demasiadas respuestas en la carrera, pero después de recibirme y empezar a estudiar, y en la práctica sí. Empecé a relacionarme con modelos, con corrientes y enfoques terapéuticos muy prácticos que me empezaron a dar esas respuestas y me volví una apasionada. Siempre fui muy apasionada, ¿eh? Siempre de chiquita estas preguntas por las cuestiones existenciales me invadían y bueno, sí empecé a encontrar respuestas y hoy me dedico a tratar de que esas respuestas que yo encontré, poder acompañar a personas a que las tengan y las usen como herramientas psicológicas. Para mí, una psicología que valga la pena ser ejercida, para mí es una psicología práctica, bajada a tierra, que te dé herramientas que a vos te sirvan y en el mejor de los casos a mí no me tengas que ver más. bien. Ahí me quiero meter justo en en qué te estás dedicando, o sea, qué estás tocando ahora puntualmente sobre la psicología.
para que me desarrolles un poco más lo que venís haciendo, porque está todo muy actualizado, muy cambiado, obviamente, Sí. y me interesa. Pero quería preguntarte qué impacto tiene la psicología bien usada, Sí, ¿no? En este caso, tratando con un profesional, para nuestro bienestar. Porque a veces vamos a sesiones con psicólogos y es como un modo automático que sigue, 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 sigue. Estamos capaz que un año, 2 años, como decís vos, no visitarte más, digamos. O sea, ¿qué sí. impacto tiene o cómo lo podemos tomar para nuestro bienestar? Esto de decir, bueno, voy a verte o vamos a poner en práctica ciertas cosas, vamos a encontrar respuestas, como decís vos, para nuestro bienestar. Para mí es una palabra que yo armé un programa que es autoliderazgo. Para mí la importancia es que vos puedas tener o ganar el mayor dominio y conocimiento sobre vos mismo. Yo te puedo dar herramientas y apunto a eso, pero la única persona que puede saber en qué momento utilizar esa herramienta sos vos, ¿no? Digo, mira, Juanca, esto es un martillo, el martillo sirve para esto, ahora, que vos aprendas a diferenciar cuándo tenés que usar un martillo, cuándo tenés que usar un destornillador, cuándo tenés que usar una pinza, depende de vos. Muchas veces el apoyo psicológico que se perpetúa es acompañar a la persona una vez que tiene la herramienta a que pueda cada vez diferenciar más en qué momento tiene que utilizarla, ¿no? Pero la base es que vos cuentes con una buena caja de herramientas y que te conozcas. Con esas dos bases vas a andar, ¿no? Entonces, yo eso le llamo autoliderazgo. Y para mí el autoliderazgo tiene 3 niveles. Primero, el autoconocimiento y el autocuidado del cuerpo y tener hábitos saludables, porque es la base de una psicología sana, una biología sana, ¿no? Un cuerpo lo más sano posible. Segundo, la gestión emocional, la famosa gestión emocional, que es en general por lo que más suelen consultar un psicólogo las personas. Y tercero, la comunicación efectiva, porque si no te sabes comunicar con el otro, es complejo. Somos seres sociales, ¿no? Sí. Entonces, Sí, estuve chusmeando bastante acerca de, bueno, en tus redes, en los programas que haces, y demás. Me tengo anotado varios puntos que veo que tocas mucho y que desarrollas bastante, y justo uno de los que tocaste, gestión emocional, lo tengo como primero, porque me interesa, veo que lo desarrollas mucho, vuelvo y te repito, en tus podcasts, bueno, en los programas. sí, Háblame de eso, gestión emocional como 2 palabras, como definición, digamos. bien. Mira, en general cuando una persona suele consultar a un psicólogo viene sufriendo, lo que nosotros en psicología decimos sufrimiento, ¿no? Hay mucho sufrimiento. Puede haber dolor emocional, pero hay mucho sufrimiento y ya nos podemos meter, si querés, después en la diferencia entre esas dos variables. Y muchas veces viene como muy atormentado por sus emociones. Cualquiera que haya sufrido de ansiedad o alguna emoción que le haya complicado un poco, va al psicólogo y la expectativa es, che, sacame esto. Sácamelo, extirpámelo, sacámelo del cuerpo, no quiero saber nada, me está complicando, ¿no? La primera mala noticia que le doy es, no puedo, no te lo puedo sacar. No te lo puedo sacar a vos y no me lo puedo sacar de mí. ¿Por qué? Porque las emociones forman parte de nuestro bagaje biológico, ¿sí? Y cumplen funciones fundamentales para nuestra supervivencia que tienen que ver con darnos información a nosotros y a los demás, y es la energía que nos permite accionar. Con lo cual yo no puedo eliminar algo como si fuese, te corto un brazo, ¿no? Del cuerpo te saco un tumor, que es tan fundamental. Ahora, lo que podemos hacer es que vos aprendas a manejarlo y que eso que te está complicando te deje de complicar y vos lo puedas usar a favor. Puedas redirigir esa energía, porque la emoción es energía. Y si vos la sabés canalizar, tenés la potencia para llevar adelante y construir la vida que vos quieras. Ese es como el mensaje, ¿no? Es como, che, mira, pará, vamos a dejar de pelearnos con la emoción y vamos a aprender a dirigirla. Hay momentos en los que te va a arrastrar, no lo vas a poder evitar, pero a medida que vayas teniendo las herramientas, conociéndolas, sabiendo cómo funcionan, vas a tener mayor capacidad de dominio. En ese caso, por ejemplo, a nivel psicoeducativo, decimos, una película, intensamente, esta película de los muñequitos de las emociones de dibujito, que fue tan conocida, nos ayuda a socialmente empezar a instalar esta visión. Es decir, che, la emoción no te viene a joder la vida, la emoción te viene a ayudar, tenés que conocerla, tenés que entender el mensaje que te da y aprender a dirigirla. Gestión emocional hacemos eso, básicamente. Claro, ahí me quedé con lo que me dijiste de accionar, porque puede ser accionar para buscarle la solución, entre comillas, o accionar para no hacerlo, digamos, o sea, como que la emoción ya te da una pauta de lo que
de lo que vos tenés que hacer, digamos. O sea, bueno, me quedo acá, ¿qué hago? Busco ayuda, voy a esto, voy a lo otro. Justo me das pie para seguir desarrollando esto que me habías dicho de los hábitos de autocuidados. Entiendo que, por ahí lo vivencio también bastante, que, bueno, nuestro mismo autocuidado, cómo nos tratamos a nosotros mismos, o los hábitos que tenemos, los comportamientos que tenemos diariamente, impacta realmente en la mente, por no decir psicología, ¿no? Pero en la mente. También, metete ahí autocuidado de hábitos porque, bueno, me parece que es como que no es novedoso, sinceramente, pero es algo que no lo suelo escuchar mucho hablando puntual, o sea, partiendo de la base de la psicología. Es como que No, tal cual. Y no lo escuchaste vos y no lo escuché yo tampoco en la facultad. Y eso es lo más complejo. Y eso que yo estudié en una universidad que tenía un poco un corte más biologicista en algunas materias, pero tampoco lo escuché de esa manera. La verdad que me vino de la mano de algunas teorías, pero más que nada de mi propio colapso físico, digamos. Antes del el 2020 fue como un punto de quiebre para mí, en donde tuve un colapso físico que me llevó a hacer un cambio de hábitos brutal. Y me di cuenta el impacto que tenía haber mejorado mi alimentación, mi sueño y comenzar a hacer actividad física en mis propias emociones, en mi claridad mental. Y eso era algo que hasta ese momento yo conocía de teoría, pero no había experimentado de esa manera. Y fue el punto de partida para decir, che, esto es la base y no puede ser que no lo esté laburando, porque estoy muchas veces haciendo fuerza, entre comillas, o tratando de acompañar a una persona para que deje de sufrir con algunas cuestiones o reduzca su sufrimiento y quizás lo que yo estoy tratando de hacer en 10 sesiones lo hace muy bien una muy buena noche de sueño y quizás no estoy teniendo en cuenta eso. claro, O lo hace muy bien un cambio de alimentación. Entonces, empecé a virar mi práctica en empezar a comunicar y a trabajar con las personas y tener muy en cuenta la base de autocuidados y hábitos. Y explicarle esto a la gente. Che, si vos haces actividad física, si vos comes bien, si vos descansás y tenés un sueño reparador, vas a ganar mucho terreno en eso que vos querés que es la gestión emocional. Entonces, yo te puedo ayudar con la gestión emocional, pero podés tener un montón de herramientas psicológicas que si no estás durmiendo no las vas a poder llevar adelante y no van a ser tan efectivas, ¿no? Y empecé a unir esta unión cuerpo-mente y a estar yo más presente con esa unión y a notar cómo impactaba en mí. Y eso me permitió tener un acompañamiento diferente con las personas y un abordaje mucho más integral que además me acercó a otros profesionales, ¿no? Porque yo me relacionaba mucho más con colegas, con psicólogos a la hora de trabajar o psiquiatras a lo sumo, pero eso me acercó hoy día a trabajar con nutricionistas, con entrenadores y bueno, gente que está pensando de esta manera mucho más integral. Que como decís vos, hoy no es novedad, pero no hasta hace no mucho tiempo no era muy conocido, ¿eh? no, es que me parece, o sea, re loco, por así decirlo, digamos, porque es como que empezamos a entender, o ya se sabe, ¿no? Pero empezamos nosotros a vernos, a ver y a darnos cuenta de que todo se conecta, digamos, como Sí. hay una conexión, esto que dijiste vos, cuerpo-mente, y que capaz que, bueno, en el tema psicológico de la mente, hay una emoción que quizás nos genera ansiedad o lo que sea, y ahí es donde impacta quizás el sueño, por así decirlo. Entonces, si tenés un buen sueño de 8 horas, por ejemplo, buen sueño, quizás al otro día amaneces de diferente manera, esa emoción que te está generando cierta pesadez, no la sentís de tal manera y a la hora de verte, bueno, Juli, dormí bien, pero sabes que me siento mejor. Entonces es como que ahí, por eso te lo tocaba, ¿no? O sea, esa conexión que hay. Completamente. Digamos, alguien que viene con problemas de regulación de la ira y está durmiendo 3 horas por día, te puedo asegurar que yo, que no tengo problemas con la ira, si duermo 3 horas por día, voy a estar completamente asible, ¿no? Entonces, hay cuestiones básicas que tenemos que entender que forman parte. Hoy en día es bastante discutido esta cuestión de, che, ¿se está biologizando mucho la psicología? Hay como críticas a ciertos divulgadores que van mucho más por ese lado. Yo la verdad que creo que es re necesario tenerlo en cuenta, porque nos podemos estar los psicólogos perdiendo muchas cuestiones si no entendemos que, por ejemplo, la microbiota tiene un efecto fundamental en la generación de ciertos neurotransmisores y por ende en el estado de ánimo o en las emociones. Y estamos tratando de decir, che, que la experiencia que tuviste con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, y capaz que
por más que tengamos que trabajar esa parte, si no atendemos la biología y derivamos a un profesional y hacemos un tratamiento un poco más integral, puede ser que nosotros mismos nos veamos patinando en ciertas cuestiones, ¿no? Y eso, digamos, a mí me llevó tiempo entenderlo, pero lo fantástico fue vivirlo, Juan. Lo Mm. fantástico fue vivir el cambio físico en mí, el cambio en empezar a mejorar los hábitos. Por eso para mí es fundamental y es en lo que más insisto, ¿eh? El programa de autoliderazgo en 3 niveles. El primero es autocuidado y hábitos y es en el que más insisto. Mirá que la gente me busca mucho por el tema de lo Sí, emocional y sí, lo sí, sí, reentiendo, sí. pero Es que, trabajamos hábitos. Directa o indirectamente siempre trabajamos hábitos. por eso te digo, me parece o sea, no sé si extraño, digamos, pero es como impactante, digamos, por dónde la abordas primero. Eh, y me parece, o sea, genial, genial que sea así, porque yo también estoy como vivenciando eso y es el mensaje que tratamos de bajar también nosotros, desde este lado. Quiero que me definas esto para tocar el otro punto, ¿no? Comunicación efectiva. Definímelo para entenderlo, porque lo puedo escuchar comunicación efectiva, pero no sé a qué te querés referir con eso. Bien, somos seres sociales, vivimos en sociedad y creo que una de las habilidades súper necesarias que todos deberíamos ejercitar y mejorar es nuestra comunicación. La comunicación efectiva te da herramientas para, entre emisor y receptor, el mensaje llegue lo más parecido a lo que el emisor quiere hacerle llegar al receptor. Es decir, cómo pulo mi mensaje de tal manera que yo aumente la probabilidad que vos me entiendas. Yo no puedo garantizar, por más que yo sea la mejor comunicadora del universo y tenga las mejores habilidades, no puedo garantizar que vos me entiendas, pero yo puedo aumentar las probabilidades. Y la comunicación efectiva te da herramientas para eso, para que vos aumentes las probabilidades de que quien te está escuchando entienda lo que vos realmente querés decir. ¿Bien? Y eso es fundamental, porque si vos te pones a pensar, la mayoría de los problemas que tenemos, de los mayores estresores, las relaciones interpersonales es como casi el fundamental. Y en general la gente que te dice, es un problema de comunicación, no nos entendemos, no nos entendemos. Entonces, cuando trabajamos comunicación efectiva, aprendemos herramientas que nos permitan que esa llegada de mensaje sea lo más clara posible para poder fluir en la comunicación. Y mientras me hablabas, pensaba también Sí, que a veces no comunicamos lo que nos pasa. Entonces también ahí está ese puntito de decir, o esto que decimos, pero háblame, ¿qué te pasa? Cuando quieras hablar, sí, estoy para escucharte. ok. Creo que viene por ahí también. Sí, ahora vos pensá, en el programa de autoliderazgo vamos primero con autocuidado y hábitos saludables, después con gestión emocional y tercero comunicación efectiva. ¿Por qué? La gente te dice, no, yo no sé poner límites, yo no sé decir que no. En realidad, a ver, sí, vamos a mejorar las habilidades comunicacionales, pero si vos no tenés gestión emocional, Ah, el choque interpersonal con alguien, ¿no? Y lo que te genera emocionalmente, si no lo sabés gestionar, es un tema. Y si la forma que tenés de gestionarlo es con hábitos destructivos, peor aún, ¿no? Entonces, es muy importante saber comunicar, pero para saber comunicar y llegar a ese punto, saber regular mis emociones y manejarlas y tener hábitos saludables que me permitan llegar lo mejor posible, es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí se complejiza el panorama, porque cuando una persona te dice que tiene miedo de, o que no sabe cómo decírtelo, o que se está callando lo que tiene para decir, en realidad te está diciendo que hay un montón de cosas que no sabe cómo hacer. No sabe gestionar emociones, no sabe qué va a hacer si vos le respondés de tal o cual manera, capaz que sale de ahí y no tiene cómo descargarse, o sea, lo que te está diciendo es un montón de otras cosas probablemente, ¿no? Entonces, por eso es recién el tercer nivel para mí, comunicación efectiva. tremendo. Estoy escuchándote y la verdad es que, o sea, que todo tiene sentido. O sea, es como que vos empezás a unir todo y todo tiene sentido. Y realmente es como que fuerte ese choque entre los tres, digamos, que lo pasamos por arriba. O sea, es como un modo automático que lo pasamos por arriba y no nos damos cuenta. Sí, Como te dije, te he escuchado mucho, obviamente te vengo siguiendo. Esta charla ya tiene meses la estábamos organizando hace meses.
Y hay dos cosas que quiero tocar bastante, o sea, que veo que también lo desarrollas mucho, que es el tema del placer Sí, y el tema del victimismo. Vamos por parte, obviamente, ya no vamos a meter más profundo, pero veo que, bueno, este tema del placer o esta dopamina barata que tenemos diariamente, que también tiene que ver con nuestra mente, que también tiene que ver con nuestros comportamientos, con nuestros hábitos, con todo. sí. Y bueno, me quiero meter ahí un poco en el tema del placer y más allá que me lo desarrolle, pero ¿cómo definís el placer o la palabra placer desde el lado más psicológico, ¿no? Bien. Mira, ¿cómo surge todo esto del placer? El placer, nosotros de la psicología hablamos de lo apetitivo y lo aversivo, ¿no? A lo que me quiero acercar y de lo que me quiero alejar. A nivel biológico, el cerebro busca placer y evita el dolor. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo surge todo esto del placer? Cuando comenzás a hacer cambios de hábitos, si vos tenés hábitos más bien un poco destructivos y no tan saludables, notás que ir hacia lo saludable te cuesta. Vos racionalmente la tenés clara, che, comer saludable, más o menos todos sabemos cómo es la movida, pero ¿qué pasa que siempre terminamos trastabillando o arrancamos entusiasmados, dejamos, bueno, ahí viene la cuestión de lo placentero. ¿Qué pasa con el placer? Es súper seductor, es muy seductor. Por más que vos racionalmente sepas que algo te hace mal, si eso te genera un alivio inmediato, es un poquito más placentero. Entonces, bajo esta lógica de que buscamos lo apetitivo y evitamos lo doloroso, lo aversivo, el placer se vuelve seductor. El tema es cuando la industria o el sistema también conoce ese principio de funcionamiento del cerebro y de la mente y lo empieza a usar a favor para venderte lo que te quiera vender. Sí. Entonces, gestionar emociones, fíjate qué loco esto, Juanca, ¿eh? Para vos poder adquirir hábitos saludables, tenés que irte, correrte de lo que es placentero inmediatamente e ir hacia aquello que más evitás, que es el dolor. Entonces tenés toda tu biología y tu mente en contra de eso, que te está diciendo, no, no vayas al dolor, no es por ahí. Y para vos ganar masa muscular tenés que ir a entrenar. Y es incómodo ir a entrenar. Cuando yo digo la palabra dolor, asusta, pero ya asusta la palabra, ¿entendés? Sí, sí, Es sí. como que ya uno Sí, dice, no, no, sí, pará, porque no, bueno, es incómodo, Juli, no digas dolor, dolor. claro, En los programas de autocuidado y hábito, la gente me dice, bueno, Juli, dolor. Es tremendo, o sea, no puedo ni nombrar la palabra de lo que nos asusta, ¿no? Estamos chipeados y programados para huir de eso. Y está bien, es un mecanismo de protección, ¿no? Pero el tema es que si vos no te disciplinás en atravesar esa barrera de incomodidad, de dolor, para ir hacia lo que vos quieras, un cuerpo saludable, una alimentación saludable, estudiar para recibirte una carrera, construir y llevar adelante una pareja es muy doloroso y trabajoso. O sea, todo lo que lleve una construcción va a implicar que vos atravieses eso. Entonces, el desafío es enorme. Y digo, bueno, ok, tenemos que ir hacia el dolor y corrernos del placer, que es lo que estamos buscando todo el rato. Ahora, ¿cómo haces cuando tenés un sistema que todo el tiempo te está ofreciendo placer? justo que decís sistema y que te escuchaba mientras me hablabas, era esto de, tengo que hacer, o sea, tengo que cambiar ciertos patrones porque quiero conseguir algo, Sí, pero ya vengo chipeado así. O sea, ¿cómo hago para dejar de comer hamburguesas, que es súper sí, placentero y capaz que nos encanta a todos? sí. Si durante 15 años mi mamá me llevaba los fines de semana a comer hamburguesa, entonces como que ya estamos chipeados de esa manera y atravesar ese dolor, que esto que decir que la palabra como que es chocante, Sí, por así decirlo, pero bueno, es una palabra más metafórica que otra cosa, eh, pero sí que es doloroso, digamos, el ir, bueno, no como hamburguesa un sábado, ¿entendés? Como diciendo, uff, no como más hamburguesa por ahora, ¿no? Y bueno, entendiendo de lo que me decís es que lo placentero te alivia totalmente, o sea, exacto. Ahí lo entendiste claramente, porque lo que me cuesta a veces explicarle a las personas es, che, Juli, ¿por qué yo sostengo conductas autodestructivas? Y yo le digo, vos y todos. Y tiene un sentido. Es el alivio, porque en realidad tiene que ver con placer en el plazo inmediato. Después nosotros pagamos las consecuencias, ¿eh?
porque no es que no hay consecuencias. Lo mismo que en esta lógica de voy hacia el dolor, de entrenar, de comer algo que no es tan placentero en el momento, y el placer viene después de la satisfacción de lo que logré. Es una lógica a Claro. corto plazo, largo plazo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que yo trato de explicarle a las personas es, no es que vos porque sos Juanca te pasa esta cuestión, no, nos pasa a todos, nos pasa a todos, nos cuesta a todos. Y realmente hay que hacer un laburo de mucho autoconocimiento y de entender que esto te va a pasar para poder sortearlo. Tenés que tener mucha claridad de para qué estás haciendo lo que estás haciendo, el cambio que estés haciendo en tu vida, y tenés que estar dispuesto a pasar un poco de dolor. Y guarda con eso, Juanca, porque tenemos fobia al dolor, ¿eh? Y para mí es un gran problema la fobia al dolor. Ahí es donde el sistema aprovecha. Entonces, cuando vos tenés un mensaje, si yo te digo, che, Juanca, tenés que ir al dolor, vas a decir, pero esta psicóloga está loca, ¿cómo? O sea, Sí, ¿qué, sí, qué, sí, qué sí. está diciendo esta Yo mujer, me no? decís eso y yo digo, bueno, pero ¿qué hago? Claro, ¿Qué o sea, hago? ¿qué querés? ¿Estás fomentando el Sí, masoquismo? ¿Qué? sí, sí, sí. Em, y no, en realidad es un mensaje que queda mal hoy día culturalmente, donde todo tiene que ser fácil, placentero, rápido. Alguien que te diga, che, anda al dolor, es como. Pero no es que esté fomentando el masoquismo. De nuevo, cuando vos querés construir algo, y yo te digo, che, mira, Juanca, para mí un vínculo de pareja es re importante. A mí realmente yo quiero construir una pareja, construir una familia. Ok, va a tener una parte hermosa y toda la demás va a ser mucho laburo. Y si yo no tengo claridad de que construir lo que quiera en mi vida, una pareja, una carrera, un trabajo, lo que sea, va a tener una parte muy desagradable que yo tengo que atravesar, voy a creer cuando me choque con el dolor o con lo desagradable que hay algo que estoy haciendo mal. ¿Está bien? Entiendo. Entonces, ¿qué diferencia esto del masoquismo? Que tiene sentido y que vos lo elegís. ¿Por qué no es masoquismo ir a entrenar al gimnasio a pesar de que te duele el cuerpo y es incómodo levantarse temprano? Porque vos lo elegiste conscientemente, tenés claridad para qué lo estás haciendo, y cada vez que tu cabeza te quiere sabotear diciéndote, no, no lo haga, vos le recordás eso, te lo recordás a vos mismo. Sí, y que en definitiva que en ese mismo camino de buscarlo, o sea, de buscar ese dolor, como es doloroso o es incómodo, para que no suene tan... Pero viste cómo sí, 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 nos sí, pasa, a mí ¿viste? No, mismo, no querés decir la palabra no porque quiero como que decirlo. genera, ¿no? En ese mismo camino, te decía, nos termina alejando de lo que queremos, o sea, Claro, al sufrir o al pasarla no tan placenteramente, por ponerlo en base al placer, nos aleja. sí. Entonces, es ahí, y te pregunto justamente, que me queda justo la pregunta, ¿cómo hacemos para sustituir ese placer inmediato que nos genera esa dopamina rápida, viste eso? Sí, Para sustituirlo por algo bueno, que nos genere otra ganancia, o sea, que nos dé otra ganancia. Porque es súper difícil, a todos nos pasa, a mí me pasa, te he puesto que a todos, o sea, a la población en sí le debe pasar. Eso rápido, ¿viste? Eso fugaz, que, ay, sí, bueno, un helado, ok. ay, que no está mal, porque siempre No, obvio, es lo que decimos, no está completamente. mal, pero capaz que el 90% de lo otro, si lo haces o atravesás esa incomodidad, después el otro 10% de placer es súper reconfortante. Sí, a ver, acá esto es poco marketinero, si se quiere, lo que te voy a decir. Guarda Sí. con la fobia al dolor, esto de sustituir. Y yo te preguntara, che, ¿por qué siempre tenemos que sustituir? ¿Hay que sustituir? Y, pero si no sustituimos, nos quedamos con el dolor. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué siempre tenemos que tapar el dolor? ¿No será que el problema es siempre tapar el dolor? Ahora, cuando viene gente al consultorio o al programa de autocuidado y hábitos y demás, y el dolor está en un nivel que es insoportable, yo trabajo con esa persona para aliviar, porque obviamente si estás en un nivel que no puedes tolerar el dolor, tenemos que aliviar porque no hay forma de que sigamos avanzando. Tenemos que ir a buscar un poquito de alivio. Ahora, pasado el tsunami de mucho dolor que no tolerás y ya en niveles más tolerables, yo trabajo mucho la aceptación. Guarda con esto de estar sustituyendo todo el tiempo. No necesariamente, o sea,
aprender que la vida tiene dolor, que nos van a pasar cosas dolorosas y que no tengo que estar tapándolo continuamente, es súper necesario. Como antídoto a el dolor existencial, por otro lado, el propósito. Y está buenísimo. Yo creo que una vida con sentido, cuando, en esto que decíamos, cuando vos tenés un para qué claro, vos podés estar pasando una experiencia poco agradable, incómoda, el para qué claro te sostiene totalmente. Totalmente, ¿no? Entonces, quizás sobreestimamos demasiado el placer y el disfrute. Hay como una cultura de que todo tiene que ser placentero y disfrute. A veces el disfrute está en la incomodidad de estar yendo a lo que quiero. Digamos, pero lo asociamos a sensaciones agradables nada más. ¿Por qué lo desagradable no puede darme mucha satisfacción también si lo estoy atravesando yendo a algo que yo quiero? Digo, esto es para pensarlo, Sí, Juanca, sí, ¿no? sí, No es que sí. tengo una respuesta, pero, porque ¿sabes qué pasa, Juanca? Si no, yo lo que veo es que la gente está todo el tiempo tratando de tapar, ¿no? ¿Con qué sustituyo? En la medida de lo posible, si te animás a no sustituir y podés aprender a estar con el dolor, ahí ganaste mucho, ¿eh? Porque te lo vas a cruzar todo el tiempo en la vida, no importa cuántas herramientas tengas. Ojo, la aceptación para mí es una herramienta, pero te lo vas a cruzar todo el tiempo. Entonces, aprender a llevarte bien con el dolor me parece de las mejores. Sí, me quedé con lo que dijiste de disfrutar. Es como pasar esa barrera de decir, bueno, acepto esta autoaceptación de que tengo que ir hacia ese lado, Sí, paso la barrera de ir al gimnasio a las 7 de la mañana, de comer saludable, de un montón de cosas es que van a servir para gestionar mis emociones y demás, y empezar a entrar ahí en el disfrute de lo que haces, de este famoso dolor o incomodidad, lo empezás a disfrutar porque empezás a ver otros beneficios. Y justo ahí, o sea, para no disfrazar el placer como algo malo, sí. porque en definitiva, a veces ir al gimnasio ya se vuelve placentero. Y me quiero ir como placer, o sea, con la palabra placer al otro lado. ¿Qué impacto tiene en nuestro bienestar y en nuestra mente, digamos, este placer que parece que suena mal, pero en definitiva, si lo transformás, a eso quiero ir, impacta después, o sea, Sí, ese placer de estar viviendo la vida que quiero vivir, que suena más a paz, a tranquilidad, a felicidad, que no es tanto una emoción espontánea o momentánea que se va a ir, ¿no? Que es cuando atravesé la barrera de lo incómodo y transformé lo incómodo en placentero. Lo que en algún momento me generaba mucha incomodidad, hoy se me vuelve algo disfrutable. Y yo creo que esa transformación, esa mutuación es hermosa porque empezás a conectar con eso desde otro lugar. Es polémico llevarlo al tema del dolor o del dolor emocional, ¿no? Nosotros una de las habilidades que trabajamos es mindfulness, es la capacidad de estar presente, es la psicología ha traído de Oriente la meditación, la ha llevado a la vida cotidiana y nos podemos entrenar en estar presentes en hagamos lo que hagamos, ¿no? Por ejemplo, un podcast. No necesariamente estoy con los ojos cerrados ni con una respiración especial, pero estando lo más presente posible. Y cuando empecé a entrenar esa habilidad, claro, todo el tiempo los entrenadores nos decían, guarda con asociar a, bueno, lo placentero de la relajación o de que probablemente yo en este momento tenga un estado de tensión que no es el mismo que tendría en pijama en mi sillón. Ahora, esto es disfrutable y es placentero para mí completamente. Estoy presente lo más que puedo y disfrutándolo a full, ¿no? Entonces, cuando vos llevas la presencia y el disfrute a la incomodidad, había un psicólogo argentino que decía, ahora, estate cómodo en la incomodidad. Yo creo que ganás una partida brutal, porque no estás atrás de una emoción efímera. Estás perpetuando un estado casi pase lo que pase afuera. ¿Se entiende? Y en la base está el propósito o el sentido que tiene eso para vos. A mí el propósito del sentido, che, ¿cómo quiero vivir mi vida? Porque si solamente mi vida va a valer la pena ser vivida cuando la estoy pasando bomba con una emoción de alegría, ¿no? Porque asociamos
como a emociones muy... ¿Y qué todo lo demás? Porque me pasaron un montón de cosas en la vida. Digamos, entonces todo lo demás que no suma, no, Sí. es una vueltita de rosca diferente y me parece súper necesaria. Y ahí es donde el sistema no te puede agarrar, porque si el sistema te está corriendo con emociones instantáneas y vos estás huyendo del otro, pero si vos dejás de vivir del otro y hasta le encontrás sentido y hasta le encontrás comodidad en la incomodidad, ¿con qué te agarra el sistema? Es tremendo lo que me decís, porque sinceramente estoy sorprendido, porque todo lo que me acabas de decir recién lo vivencié antes de arrancar a grabar, porque este es mi tercer episodio solo, digamos, no está mi compañera hoy, Sí. nuevamente. Pero esto que decís, encontrás el placer en lo incómodo, ¿ok? Yo antes de arrancar, por lo general suelo revisar lo que vamos a hablar y demás. Y en este caso, dije, me senté, que era incómodo, o sea, era incómodo. Era atravesar de nuevo la barrera de sentarme a grabar Tal cual. nuevamente. Y dije, bueno, no lo voy a hacer, estoy tranquilo, me voy a arriesgar. Pero esto que decís, el propósito está, el para qué está. Entonces te arriesgas, atravesás la barrera, pasaron 30 minutos y es placentero. O sea, digamos, Ujú. ya pasé esa barrera y ahora encuentro el placer en lo que estamos haciendo. Entonces, es súper loco. Es súper loco y eso es el autodominio y el autoliderazgo. Y esto que vos me acabas de decir me lo dicen las personas. Cuando, che, fui a la clase de pilates. La pasé re mal porque me olvidé de llevar, no sé, llevé la media rota, el otro no sé qué, me pasó esto, pero Juli, salí de ahí y me sentí tan bien conmigo misma y me dolía todo. Y cuando logran entender esto que vos decís, es como, estoy mal bien, Claro. se empieza a unir, ¿no? Esa Sí, cosa sí, sí, sí. esto que vos decís, che, estoy incómodo, pero está fantástico. Es por ahí, yo sé que es por ahí. Ganaste. Para mí ganaste el juego interior. Y si ganaste el juego interior, lo vas a poder ganar afuera. Realmente. Digo, en esto de construir una vida que uno quiera, ¿no? Que es a lo que yo voy y a veces es como un eslogan que se malinterpreta, como que estás vendiendo, pero es esto, fíjate lo que vos me estás hablando. Che, me senté, estaba incómodo, lo superé, lo pasé y ahora mirá cómo me siento, o sea, es como lo integré, ¿no? Integré esa incomodidad. Es, es tremendo. Realmente, o sea, estoy sorprendido. Em, ¿Cómo nos domina el placer? O sea, esto puede dominar para bien o para mal. Entonces es como, o sea, es como una palabra profunda, parándonos en dos partes, ¿no? En la buena o en la mala, por así decirlo. Sí. Pero realmente que tremendo, o sea, la verdad que aparte de lo que te digo, la cámara, me senté, bueno, no lo miro, sí lo miro. Pero bueno, yéndonos un poco del placer, y meter en la otra me parece importantísimo este victimismo que hay. Este tema que tocas mucho y demás, el victimismo. ¿Qué hay ahí, Juli? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa con el victimismo? Bueno, vos sabés que, qué loco, ¿no? Digamos, porque me remite a una experiencia, cuando trajiste lo del victimismo, me remite a una experiencia. Para mí darme cuenta de esta diferencia entre modo víctima, modo protagonista, fue un antes y un después, y fue una gran salida de la Matrix. ¿Viste cuando Morfeo le ofrece a Neo la pastilla Sí, azul o la... Bueno, yo tuve mi momento, pastilla roja. Estaba en un trabajo que no me gustaba, la estaba pasando muy mal, ya estaba somatizando mucho mi cuerpo y estaba renegando muchísimo ese laburo. Y un día, corriendo, salí a correr y viste como cuando tenés una epifanía, viste cuando te baja sí, como una revelación. Venía renegando, o sea, estaba corriendo, pero estaba renegando de toda esa situación y en un momento me empecé a preguntar a mí misma por qué estaba tan enojada, por qué estaba tan enojada, por qué estaba tan enojada. Y me di cuenta que no me estaba haciendo cargo de la situación, que estaba renegando de una realidad que no me gustaba, pero yo no estaba haciendo nada para cambiarla porque pensaba que no podía hacer nada para cambiarla. Y ahí estuvo el punto, Juanca. Yo podía hacer algo para cambiar esa realidad. Lo que pasa que el precio que tenía que pagar
era un precio que hasta ese momento me costaba mucho decidir pagarlo. Y cuando me di cuenta que si yo no pagaba el precio de tomar una decisión con mi vida, ya sea quedarme y dejar de sufrir, dejar de renegar, dejar de criticar, dejar de... o irme de ese trabajo, hasta que yo no decidiera qué quería hacer, no iba a cambiar nada afuera. Y esto que parece una cosa media pavotona, para mí fue un antes y un después. Porque empecé a ver eso que vi en mí en todos y en todo. Conecté con la responsabilidad. Y empecé a investigar un poquito toda esta cuestión del victimismo, ¿no? De dónde surge o por qué yo podía haber estado atrapada durante 30 años en esa mentalidad, en algunos aspectos de mi vida, a pesar incluso de haber tenido estudios y demás. Y claro, cuando nosotros somos chicos, durante la infancia y gran parte de la adolescencia, realmente somos víctimas de las circunstancias. ¿Qué significa esto? No tenemos capacidad de acción, es muy poca nuestra capacidad de acción. Dependemos de otros para sobrevivir, que nos cuiden y nos den. Es la etapa por excelencia de recibir. En el mejor de los casos, cuidadores que recibimos protección, seguridad, amor, afecto, en el mejor de los casos. Hay veces que eso no sucede. Y, no, y es lo que hay. De alguna manera es difícil. Si no hay un adulto cuidador que nos dé, nosotros no tenemos esa capacidad. Ahora, cuando crecemos, No hay nadie. ya está. Se terminó el juego. Ahora ya no es más de recibir. Ahora el juego empieza a ser el dar y empieza a ser el hacernos cargo y el tomar responsabilidad. Y ahí socialmente pasa algo para mí difícil y es que mucha gente queda anclada en una mentalidad de víctima, en una mentalidad de infante y de creer que no puede accionar con sus circunstancias. La mentalidad de víctima es la mentalidad que yo no tengo nada que ver, a mí las cosas me pasan y no puedo hacer nada. Es la mentalidad de la impotencia, ¿no? Es como, yo soy inocente, pero a su vez soy impotente, porque no puedo accionar. Y si no hacemos ese cambio de chip de entender que cuando somos adultos se terminó, ahora sí podemos accionar, si más o menos tenemos capacidades físicas y mentales básicas, obviamente, contar con... Sí puedes accionar, pero que accionar va a llevar el costo de hacerte cargo de tus decisiones. Y ahí está el tema. Sí, y me quedé esto con lo que, es decir, que siempre tenemos como una protección o una salida, por así decirlo, y es por eso que a veces la gente grande extraña a los padres, o sea, es como que su salida rápida, por así decirlo, su padre o su persona que siempre fue su protección o su salida o su refugio, digamos, y pasa mucho, que no está mal, igual, y eso es un tema más de crianza y además algo más Sí, profundo, eh, y sucede, ¿no? totalmente. Pero justamente ahí nombraste esta mentalidad de víctima. Sí, ¿Por qué mantenemos esa mentalidad? Diariamente me pasa, nos pasa, o sí, sea, literal, o sea, choqué y culpa del otro, o sea, yo soy la víctima o X, sí. ¿entendés? Todo es lo externo, o sea, todo lo que nos sucede es lo externo. Se apaga la luz y no sé. Entonces, ¿por qué la mantenemos? Es horrible la adultez en ese sentido. Tiene un lado horrible y por eso entender por qué se sostiene la mentalidad víctima. La mentalidad víctima es cómoda. Claro. Yo no tengo nada que ver con esto, yo soy inocente, a mí las cosas me pasan. El jodido es el otro, el que tiene la culpa es el otro, el que tiene que resolver es el otro. Fantástico. Ahora, el precio que pagás es la impotencia. Vos no podés cambiar tus circunstancias. Estás al horno. Ujú. La mentalidad adulta, irresponsable y de protagonista, es, y ojo con esto, porque acá hay un detalle fuerte, Juanca. Yo no estoy diciendo que no nos pasen cosas grosas en la vida a todos y hay gente que mucho más. Sí, sí, sí. ¿Está bien? A todos nos pasan cosas grosas. Digo, te agarró un huracán en Haití, un terremoto, un tsunami, ¿está Sí, bien? sí, obvio. Digamos, ¿es una catástrofe natural o...? Ok, Ahí está bien aplicada la definición, o sea, la palabra víctima de esa persona, tantas víctimas. O sea, es como que, bueno, ok, bárbaro. exacto, pero el punto es, ¿qué vas a hacer con lo que te pase? El protagonista es el que se está preguntando, ¿qué voy a hacer con lo que me pase? Falleció mi vieja, me dieron un diagnóstico, me chocaron el auto,
fenómeno. A todos nos pasan esas cosas. Lo que va a diferenciar si estás en víctima o en protagonista es cuán responsable vas a ser vos de las acciones que emprendas con lo que te pasó y con lo que la vida presentó. La víctima, yo no puedo hacer nada, esto a mí me pasó y bueno, estoy acá lamentándome y mi vida es terrible porque, bueno, porque la vida es cruel conmigo y se la agarró conmigo. El protagonista es, me duele un montón, la verdad que creo que me va a costar salir de esto, pero voy a decidir, qué sé yo, en primer paso quizás pedir ayuda, porque no sé cómo hacerlo. Y ya eso es ponerte en protagonista. Lo vivenciamos, me lo decís, lo pienso, lo vivenciamos día a día con la marca, o sea, yo que estoy más líder, por así decirlo, siempre buscamos factores externos a los cuales, no sé, no se vendió un día bien, pero no porque el país, no porque Argentina, no porque las importaciones, no porque esto, porque lo otro. Bien, factores externos. Y ahí es donde vas, y lo vengo poniendo en práctica, lo hemos charlado mucho, esto de qué hago ahora. Exacto, Porque si vienen los chinos y nos mandan ropa para acá, bueno, ok, ¿qué me va a quedar viendo a los chinos cómo mandan ropa? exacto. Entonces, lo entiendo desde ese lado. Pero es incómodo eso, Juanca, ¿eh? Sí, 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 totalmente. O sea, tomar la responsabilidad, porque ahí vos tenés que tomar decisiones. Y ahí es donde la mayoría es como, bueno, no. Digamos, ¿no? Porque si tomo decisiones y me va mal, Bueno, es el riesgo. exactamente, eso es. ¿Cómo reconoce una persona que está cayendo con, o sea, que está teniendo estos patrones de victimismo? Súper claro. Te estás quejando, estás criticando, te estás justificando con cosas que vos no podés cambiar. Si yo estoy acá con vos una hora hablando de lo mal que está el país, o de que el dólar está a tal precio, o lo que sea, y vos y yo, digamos, no podemos hacer nada por el dólar, mentalidad víctima. Ahora, esa queja, esa crítica constante es súper reforzante. ¿Viste esta descarga que hablábamos del alivio placentero inmediato? Sí, Bueno, la crítica, la queja, da eso, da ese alivio placentero. Pareciera, o sea, esa descarga. ¿Qué es lo que te dice la gente? No, bueno, necesitaba hablar de esta persona porque necesitaba descargar. Fantástico, está buenísimo. Y a veces lo necesitamos y lo necesitamos todos. Yo también a veces sí, lo sí, hago. sí. ¿Está bien? El punto es, y después de que te quejaste, porque es lo que la experiencia que yo digo que me pasó con el laburo. Si yo me podía enojar, el sistema funciona mal, este compañero, lo que vos quieras. ¿Y? Porque cuando yo me hice la pregunta, ¿y Juli, qué hacemos? ¿Vos podés cambiar el sistema? ¿Vos podés? ¿Intentaste modificar algo, no funcionó? ¿Qué hacemos? ¿Te vas a quedar quejándote 30 años de tu vida? Esa pregunta es dura de hacerse a uno mismo. ¿Entendés? Porque hacé la prueba, Juanca, y a todos los que nos estén escuchando, probá no quejarte 30 días, probá no quejarte una semana y date cuenta lo difícil que es, lo adictos que somos. Somos adictos. Y es terrible porque es de esa adicción que como la hamburguesa, que como el Netflix, que como te deja a largo plazo muy mal parado, no accionando, no pudiendo cambiar tus circunstancias. Entonces yo esto lo explico claramente de entrada en el programa Autocuidado y Hábito. Che, muchachos, si nos comemos nuestras propias excusas, entramos en la queja, en la víctima, en la justificación, y no salimos de ahí a accionar, no cambiamos nada. Sí, el famoso ocuparte en vez de preocuparte. Y nada, bueno, justo lo que te quería preguntar era esto, digamos, ¿qué estrategias tenemos, qué salidas tenemos para evitar estas mentalidades o estos modos Sí. víctima? Y bueno, esto que me decís, probá no quejarte 30 días, por ejemplo. Exacto. Probá y vas a notar el impulso. La emoción viene siempre con un impulso de acción. Entonces vos estás acostumbrado a eso y vas a querer ir hacia eso porque es lo que está reforzado. Porque te quejas vos, se queja tu compañero de trabajo, se juntan todos a quejarse. Entonces, bueno, además socialmente está súper reforzado. Entonces, cuando querés probar no hacerlo, te das cuenta lo automática que es esa conducta en vos. Eso es autoconocimiento, ¿no? Cuando lo empezás a ver afuera, te das cuenta lo reforzado socialmente que está. Es duro eso, es difícil de ver. O sea, es como cuando invitas a alguien a accionar, fíjate qué pasa. Invítate a vos mismo a accionar y fíjate qué pasa.
Ah, vas a notar la resistencia, sí, ¿no? Y esto que te digo de la pastillita roja o la pastillita azul, y yo se lo digo a las personas con las que trabajo, una vez que lo ves, no lo podés dejar de ver. Y ya eso en sí es fuerte. Cuando Morfeo lo invita a Neo a mostrarle la Matrix, lo que realmente es la Matrix, le dice, mirá que una vez que te lo muestre ya está, ¿eh? O sea, no hay vuelta ahí vuelta atrás. atrás, Y cuando vos entendés esta diferencia entre la postura de víctima y la postura de protagonista, no puedes dejar de verlo. Ah, O sea, te vas a intentar hacer el sonso con vos mismo y no podés. Entonces, para mí ese es el mejor antídoto. Y cada vez que te encuentres renegando, quejándote, criticando o que algo de tu vida no te guste, invítate a vos mismo a la acción. Che, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sí depende de mí con esta realidad y qué puedo hacer? Ojo, hay personas, y yo valoro mucho y lo valoro en mí también. Ok, no me estoy haciendo, elijo no hacerme cargo de esta situación y me van con las consecuencias. Hay personas que me han dicho, mira, Juli, yo entendí lo que me querés decir, me di cuenta que no estoy dispuesta a hacerme cargo de esta situación con la consecuencia que implicaría pagar, entonces no me voy a quejar más, me voy a quedar donde estoy, pero no me voy a quejar más porque entendí lo que me quisiste decir. Y yo a esa persona la aplaudo. Esa persona deja de quejarse, deja de criticarse, y además tiene el accionable a mano. Sabe que ahora quizás no está con la energía o no está dispuesto a hacer el cambio, pero que cuando lo quiera hacer, depende de él. va a ser automático, Sí, estás ahí. va a ser automático. Ahora, contarse esa verdad, ¿quién se la cuenta esa verdad? Sí, o sea, te lo puede decir alguien, pero no lo vas a escuchar, o sea, lo tenés que hacer vos mismo, digamos, tu clic es interno. Eh, y justo ahí, o sea, este victimismo, ¿cómo no? Antes tocaste el trabajo, antes tocaste, o sea, cómo nos relacionamos con la gente y eso también tiene que ver con la mente, con la psicología, con esta comunicación. Mm. ¿Cómo impacta en nuestras relaciones, o sea, interpersonales, vínculos y demás, este famoso victimismo? O sea, por ejemplo, tengo mi pareja y te digo, no, porque culpa tuya, tengo el trabajo, no, porque culpa de mi jefe, ta. O sea, vivimos en ese modo y es todo un caos con el afuera. Mira, es para mí súper destructivo a nivel vincular cuando uno no se responsabiliza, porque entonces tenemos vínculos infantilizados. Claro. Tenemos adolescentes o niños relacionándose en cuerpos de personas de 30, 40, 50, 60 años. Y es Mm, terrible, tremendo. es tremendo. O sea, me quejo de mi pareja, pero no estoy dispuesto a tomar ninguna otra decisión con respecto a eso. Es Mm, tremendo. ah, Eh, Pienso que todo el mundo está en mi contra, pero no estoy dispuesto a ver qué de mí forma parte de todo esto. Entonces, es destructivo. Terminás destruyendo los vínculos, no terminás creciendo, pero sobre todo no madurás vos. Si vos no sos parte del problema, no sos parte de la solución, y eso no te va a permitir madurar porque vos, y es duro, a ver, yo como psicóloga veo mucho, Juanca, o sea, la gente está en sufrimiento. Y el sufrimiento es algo en lo que nosotros podemos laburar, porque el sufrimiento es el plus que le metemos al dolor que la vida tiene. La vida tiene dolor. A todos se nos va a morir una persona cercana que amamos, nosotros nos vamos a morir, nos podemos lesionar, nos pueden pasar un montón de cosas. Ahora, el sufrimiento es cuando yo me instalo en esa lucha con el dolor de la vida. Y yo veo un montón de gente que viene con mentalidad de víctima, muy parada desde la víctima, sufriendo un montón y realmente están sufriendo. Ahora, cuando vos les querés mostrar, tenés que ir muy de a poquito. Yo no soy muy suave igualmente, verás que sí, no soy sí, muy sí, suave, sí. como un poquito más directa, Vas al hueso. digamos, pero vos decís, che, vos podés salir de eso. O sea, estás teniendo un vínculo fulero con tu pareja. Lo querés modificar, se puede laburar, pero hay cosas de las que tenés que empezar a hacer cargo. No, si yo no soy, el problema es el otro. Bueno, ok. Si seguís pensando así, te va a pasar con esta pareja, con la otra pareja, con el compañero de trabajo, con el jefe, con tu papá, y vas a ver el patrón en los diferentes vínculos. Entonces, todos tus vínculos van a ser fuleros, ¿no? Para no usar otra palabra, hasta que no puedas ver esto, qué de vos está en juego en esos vínculos. Entonces, no nos permite crecer, digamos. Sí, y que se nos pasa la vida siendo así. O sea, se nos pasa la vida siendo infeliz en el trabajo, se nos pasa la vida siendo la víctima de mi pareja, se nos pasa la vida
con amigos o con vínculos personales que no nos suman y bueno, nada, voy porque tal cosa y se nos pasa la vida. O sea, es muy automático de la vida en sí y qué loco como es como un círculo que se conecta desde la comunicación, desde el autocuidado y hábitos para generar mejor autoestima y mejor sentimientos propios, de la gestión emocional y demás. O sea, cómo conecta todo, ¿no? O sea, es Sí, tremendo y cómo lo englobaste ahí, me parece perfecto. Entonces, esto es todo muy profundo y la verdad que nada, o sea, es increíble, o sea, de verdad que es increíble, así que bueno. gracias. Yo, digamos, apunto a ver todas estas cuestiones que pueden generar más o menos polémica en algunas personas que muchas veces, qué sé yo, me han dicho como, bueno, sos muy individualista, no entendés que estamos en un conjunto social. Y la verdad que yo que vengo de mucho de la otra mentalidad, porque vengo parada de la vereda de enfrente en la que estoy ahora, la diferencia que yo noté tiene que ver con este autoliderazgo y con este autodominio. Y cuando una persona realmente se logra responsabilizar de sí misma y cambiar su realidad, es una persona que va a tener una postura diferente ante la vida. O sea, lejos de culpabilizar o de... Mi intención es, che, conectemos con el poder que tenemos. Tenemos poder, tenemos capacidad de acción. Duele hacerse cargo de eso, pero también trae libertad. Tremendo, lo cerraste bien, me encanta. Nada, Juli, para ir cerrando, agradecerte, la verdad que A vos. para mí internamente hay un podcast pendiente, o sea, hay un episodio más, hay segunda parte, pero nada, agradecerte porque la verdad es que nada, desde el día uno que tuvimos, que escribimos este propósito, Sí, esta idea, había un porqué y el porqué es este, o sea, bajar información de valor que sume a la sociedad realmente, ya sea cruel o no la verdad, por así decirlo, y incluso nadie tiene la verdad tampoco, ujú, es tu mirada profesional y me encanta. tal cual. Y, pero bueno, nada, agradecer de verdad porque así como yo estoy sentado acá, o sea, es una información increíble que yo absorbo y que espero que todas las personas que nos miren también lo puedan hacer. Para todo el equipo que hace el podcast, la verdad que cada episodio es como un granito de arena que nosotros vamos poniendo. Y bueno, yo como líder y como estoy de este lado también, para mí es algo a largo plazo y algo una info que va a ir mutando seguramente, pero que bueno, que en definitiva está y en definitiva nada, te agradezco por estos minutos. No tenemos todavía, ahí vamos con regalo de la marca, vamos con un ping-pong más divertido y demás, pero bueno, gracias. No, gracias a vos y para mí decirte que es re importante esta invitación que valoro que me hayas dado este espacio. Creo que de las cosas más lindas de este 2025 y vengo de un año muy lindo, pero vengo de otro muy fulero que fue el 2024 y gracias por esta experiencia, Juan. No, no, a vos, bueno, tenés programa, mantén enfocado vía streaming. Tenemos streaming, programa de radio, los martes y los miércoles. Y tenemos, bueno, una columna en la TV pública pampeana también, así que ha sido un año en ese Tus sentido. redes, eh, Juli Gambarri en bien, Instagram, ahí me pueden lo encontrar. vamos a poner abajo, un Sí, zócalo abajo para que lo mire. Bueno, para seguir y para cerrar, sí, regalo ajá, de Urban. Somos una marca de ropa, somos más que una marca de sí, ropa, pero bueno. tremendo, de Eh, ropa. te saqué el estilo. Vamos a conocer a Me, todos los invitados, pero bueno, te saqué el estilo más o me menos. encanta, yo te vengo Hay viendo hay y una tarjetita ahí también de todo, puedes abrirlo si querés, mostrar la cámara. sí. A esa, mirá. Ah, no, la Te puede servir facha para que un voy a tener. programa, te puede servir para algo. Un Suéter, suéter, muy bien. ¿dónde está Acá, ahí? ahí, ahí. Mirá, Muy bien. qué bonito, ¿puedo abrir? Sí, abrilo, abrilo. Qué bonito, me encantó, Mirá. qué rico olor, Esa es un drop Urban Class hace un par de meses, me pero bueno, encantó, quedaba adentro hay unas tarjetitas, algo así, así que genial. creo que te pusieron un descuento la chica también, ¿viste? Buenísimo, no, Tienen me todo. encantó. Escúchame, después me lo pruebo y te puedo Sí, etiquetar, ¿no? sí, más vale. A la marca. A la marca. Muy bien. Muy bien. Bueno, me alegro que te guste. Si querés ponerte cómoda, que viene la parte
el dolor del podcast. No, mentira, nada ¿A raro. mí ahora el dolor? Te toca a vos. Un ping-pong siempre divertido que hacemos con todos los invitados, así que Dale, bueno, bueno, vamos. Unas preguntas. Son rápidas. 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 Sin Bueno, repetir, ping-pong sin para la psicóloga Juli Gambarri. Juli, lo primero que haces es despertarte. Me lavo los dientes. Muy bien. Un libro que recomiendes. Que Más vivo que el diablo, Napoleón Hill. más vivo que leer no. Burlando al diablo. Burlando de lo bien. Tremendo. Lo leí. Una frase que siempre recuerdes. Algo que te quedó y vos digas. Pase lo que pase, sigue adelante. Un psicólogo o psicóloga que admires. Virginia Gawel. Saludos si alguna vez me ves, ¿De Virginia. Argentina? Sí, es argentina, Ok, la adoro. la voy a chusmear después. Una palabra que defina la psicología, más allá de psicología. Crecimiento. La comida favorita de Julieta Gambarri. Pizza. Ahora al diablo ahí. El mejor consejo que has recibido. El mejor consejo. Escucha, Juli. Escucha. Mira que he escuchado bastante. Si tuvieras que elegir ir al pasado o al futuro, ¿qué elegirías? Al pasado. Una prenda que siempre usa Juli. Esta es más a moda. Una siempre algo que vos digas, esto siempre me lo pongo. Amo. No sé si siempre pero desde que lo empecé a usar no me los quiero sacar más los chalequitos. Los chalecos. Por Dios, también. me encantan. Muy Me bien. fascinan. Muy bien vestida Juli. Un fail de estilo que jamás volverías a usar. Algo que nos diga, esto no me voy a poner nunca más. Mirá, hubo una época en la que estuvo de moda salir al boliche con alpargatas. No sabés lo que era. Ahí estábamos todos, parecíamos gaucho en Pavón. No, o sea, era como, no, por Dios, ya está, nunca ya más. está. Bueno, nunca el mundo me lo habían dicho. Sí. Esta pregunta me gusta mucho. ¿Un famoso o famosa con el que te sentarías a tomar un café? Que vos digas, 3 horas me pongo a charlar con esta persona. Ay, hay un montón de gente con la que me sentaría. Bueno, que vos digas, mañana mismo tengo que... Mira, va a ser raro lo que voy a decir. Sí. Porque no es Puede ser más famosa internacional. también, ¿eh? Puede ser más famosa, siempre lo aclaro. Puede ser no famoso. Hay alguien a quien admiro mucho y me resentaría a charlar. El otro día hablaba con mi familia. Martín Bossi. Mira, Argentino, local. bien, bien. Pero Martín Bossi me parece un tipo tan interesante que me retomaría un café con Martín Bossi. Tremenda trayectoria. Sí. Esta pregunta, tenés cuidado con lo que vas a responder porque podemos tener problemas con la gente del equipo acá del podcast, la producción. Sí. El que digas va adentro y el que no digas, obviamente queda afuera. ¿Asado o mate? El que digas. Sos tan complicado. ¿Cómo vas a hacer eso? Asado o mate. El que digas queda adentro, el que no diga va afuera. Mate. Afuera el mate, no. Esto se. No, pará, ¿adentro? ¿Adentro qué? El mate. Adentro el mate, te quedás con el mate. Sí. Afuera el asado. ¿qué? Afuera el asado. Te aviso que este es nuestro último programa de podcast acá. ¡No! Y esta, que la empecé a implementar, que también, ya que vos sos profunda, Juli, la última. Sí. ¿Alguna frase o algo que te hayan dicho, que hayas visto, que hayas escuchado, que hayas leído, Sí. que te haya quedado resonado en el último tiempo y digas, esto me parece interesante decirlo, algo? Hay una que me estoy escribiendo todas las mañanas cuando hago una pequeña escritura al principio del día y es solo acepto lo mejor para mí. Solo acepto lo mejor para mí. Muy bien, como una forma de gratitud, de agradecimiento, de... Sí, como una forma de reconocimiento a mí misma y de saber elegir. Solo acepto lo mejor. Excelente, Juli. Bueno, gracias, de verdad, nuevamente A vos. y mil gracias. Y a ustedes que están del otro lado, no olviden suscribirse, darle like, comentarnos. Para nosotros es súper valioso y que entiendan que su suscripción, su like, su interacción entre nuestro canal y ustedes es lo que a nosotros nos va a generar mucho más contenido de valor, vamos a poder traer muchos más grandes invitados y vamos a poder seguir creciendo y darle lo mejor, porque no se olviden, somos más que una marca de ropa, esto es lo que realmente queremos, así que bueno, gracias, nos vemos en el próximo podcast.